Pues vamos a comenzar con la predicación del día de hoy. Para hilar la predicación de hoy con la semana pasada, te voy a dar un preámbulo de lo que hablamos la semana pasada. La semana pasada el tema fue miembros de la familia de Dios. ¿Lo recuerdas? Estuvimos explicando bíblicamente que nosotros somos hijos y somos hijas de Dios. Estuvimos explicando qué es lo que conlleva que tú seas un hijo o una hija de Dios. Hablamos también de protección, de educación, de guianza. El día de hoy te voy a hablar acerca de la grande bendición que conlleva el que tú pongas a Jesucristo en el lugar correcto en tu vida. ¿Ok? El tema de hoy se llama Jesucristo, la piedra angular. Para ello acompáñame a Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en delante. Repito, el tema de hoy es Jesucristo, la piedra angular. Bien, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 4 en delante, dice lo siguiente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificados como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros pues los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo. Vamos a leer hasta aquí, vamos a comprender qué nos quiere dar a entender esta escritura. En 2-3 ocasiones, aquí la palabra de Dios hace referencia a Jesucristo como una piedra angular, amén. Dice, es una piedra angular escogida por Dios Padre y por lo tanto es una piedra angular preciosa para todos aquellos que creemos, ¿de acuerdo? Dice, pero para todo aquel que no cree, Jesucristo, la piedra angular, dice la Biblia, fue desechada ciertamente por los hombres. Dice la Biblia, se convierte en una piedra de tropiezo para el que no cree. ¿A qué queremos llegar con esto? ¿Qué significa una piedra angular? ¿Qué conlleva una piedra angular? Fíjate bien, son piezas claves en la construcción de algo. Una piedra angular es esa piedra que encaja totalmente con otras y que provoca que se sostenga una obra. Entonces fíjate bien, Dios está diciendo claramente en su palabra, Jesucristo es la piedra angular de cualquier obra que tú quieras edificar. Y comenta claramente, lamentablemente el ser humano, dice, desecha esta piedra angular. ¿Qué conlleva, qué significa la palabra desechar? Que lo dejamos en último lugar, que dejamos a Jesucristo como última opción. Tenemos un problema, tenemos una adversidad y corremos con el vecino, corremos con el jefe de trabajo, corremos a aplicar nuestras habilidades y conocimientos. Y ciertamente cuando ya no sabemos qué hacer, cuando ya no podemos, es cuando nos acercamos a Jesucristo. ¿Sí te has percatado de eso?
Yo he tenido hasta personas cerca que llegan y me dicen, ay, pues ya no sé qué hacer. Chin, a ver, háblame de ese Cristo. Le digo, a ver, ¿qué pasó? Ya fui a doctores, ya me hice exámenes, ya me hice esto, ya me hice aquello. Le hablo de Jesús, Dios lo sana. Y le digo, ¿qué aprendiste de esto? ¿Cómo? Le digo, fíjate bien, la piedra que tú desechaste, lo que desechaste a Jesucristo, vino a ser la piedra angular de tu sanidad. Le digo, gastaste un dineral en esto, en doctores, en análisis. Le digo, y no encontraste, ¿por qué? Porque estabas incorrectamente poniendo tu fe y tu esperanza no en Cristo Jesús. Esto de piedra angular, hermanos, aplica en cualquier área. Si tú pones a Jesucristo como piedra angular de tu matrimonio, déjame decirte algo, tu matrimonio va a quedar en pie. Aunque tenga momentos difíciles, como Jesucristo es la piedra que encaja totalmente, el que hace que las cosas permanezcan, tú vas a estar bien. Si tú pones a Jesucristo como piedra angular en tu corazón, déjame decirte, tú no vas a vivir en heridas, tú no vas a vivir en ataduras. Todo lo contrario, vas a vivir en libertad y sanidad. ¿Cuál es la bronca? Repito, aquí está escrito que desechamos la piedra angular, que el ser humano, en lugar de tomar esa piedra escogida por Dios, que es preciosa al que cree, en lugar de hacer eso, tomamos cualquier otra opción que esté al alcance para salir de problemas de los cuales Dios ya tiene la solución. ¿Ya estamos, vamos bien? Ok, bien. Ahora, si tú comprendes que Dios fue escogido por el Padre, que Cristo fue escogido por el Padre y que Él es precioso, si tú analizas la palabra precioso, vamos a comprender algo muy, muy grande. Fíjate bien. Cuando una persona dice esto es precioso o esta persona es preciosa, ¿qué tuvo que haber antes de una declaración de ese tipo? Un análisis minucioso, ¿verdad? Un análisis donde tú te pones a ver, te pones a admirar y empiezas a reconocer, ¿que no? Y terminas diciendo, ¿sabes qué? Pues esto no me late, o esta es una piedra escogida, esta es una piedra preciosa. Amén. ¿Por qué te comento esto? ¿Por qué hago referencia a esto? Porque si seguimos leyendo en el versículo 9, ahí en Pedro dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Habla del motivo. Dice, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas, ¿a dónde? A su luz admirable. Ahorita, después de este versículo, toda la predicación se va a vertir a la luz de Dios y a la oscuridad del enemigo. Para comprender una cosa es necesario hablar también de la otra. Pero fíjate bien, dice la Biblia que todo aquel que reconoce las virtudes de Dios pasa de vivir en tinieblas a una luz como admirable. Cuando tú admiras algo, terminas reconociendo que es algo precioso o es algo que se desecha, ¿verdad? ¿Por qué día a día nosotros seguimos buscando la presencia de Dios? Porque le admiramos y reconocemos que es precioso. Reconocemos que fue escogido por Dios. Si estamos aquí, bien. Ahora acompáñame a Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 5. Vamos a ver ejemplos dichos por Jesús mismo y luego ejemplos vivenciales de cuando alguien pone a Jesucristo como la piedra angular en su vida y cuando alguien no lo hace. Dice así, porque todos vosotros
sois hijos de luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Esta es una declaración muy fuerte, muy importante. Fíjate bien, Dios dice, todo aquel, toda aquella que tenga el Espíritu Santo en su corazón, todo aquel que ha aceptado a Jesucristo como su Dios y su Salvador, dice la palabra que son hijos de Dios, son hijos de luz, literalmente del día, ¿verdad? Pero también la palabra de Dios enseña y hace referencia que existen los hijos de la noche, los hijos de las tinieblas. Fíjate bien, aquí hay algo muy importante a comprender. Dios opera en la luz. Cuando cada uno de nosotros estamos en la luz de Dios, permanecemos y caminamos y vivimos en la luz de Dios, las operaciones de Jesucristo son grandes y son constantes en nuestro diario vivir. Pero cuando nuestra manera de vivir y caminar está en oscuridad, fíjate bien, opera el enemigo, opera la noche. Por eso dice la Biblia, cuando es de luz, los hijos de luz están de día, los hijos de las tinieblas están de noche. ¿Dónde se confirma esto? Para que te quede más claro. Evangelio de Juan, capítulo 9, versículo 4 y 5. Estas son palabras dichas por el mismo Jesucristo. Dice así: me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día que dura. La noche viene cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo, dijo Jesucristo. Ok, vamos a comprender muy bien esto. Dios mismo dice, ¿sabes qué? Es necesario que mientras es de día, mientras las personas están viviendo en luz y están caminando en la luz, dice Jesucristo, es necesario, lo habla como una necesidad, que mientras el día dura, mientras la gente esté en luz, yo esté haciendo las obras de mi Padre. ¿Vamos bien aquí? ¿Por qué? Dice, porque cuando llega la noche ya no se puede trabajar. Dicho de otra forma, cuando nosotros como hijos de luz que somos, Dios hace la referencia como hijos del día, estamos caminando en la luz de Dios. Escrito es que Jesucristo constantemente está operando a nuestro favor. Constantemente está restaurando nuestro corazón, está vivificando nuestra fe, está trayendo guianza en el porvenir. Pero Dios mismo dijo, cuando mi familia y mis hijos no duran en la luz, no aguantan en la luz y se pasan a este lado, a la oscuridad, Dios dice, ya no se puede trabajar. El que empieza a trabajar es otro. Es importante que te aterrice esto. ¿Cómo es que opera? Cuando tú estás en tiempo de oración, en un tiempo de lectura, cuando tú estás impregnado de las cosas de Dios, del Padre, literalmente tú estás habitando en luz y constantemente tú estás teniendo interacción con Jesucristo. Porque el Padre envió y le dio la encomienda a Jesús que el que esté en día mientras el día dure, esté en comunicación fuerte y constante con Él. Pero también hay una ley que cuando se le anochece a alguien, cuando alguien cae en áreas que no debe, de odio, de rencor, de soberbia, de pecado,
y no se arrepiente, no pasa la luz, sino que está en un anochecer en su vida. Dice la Biblia que está envuelto ¿en qué? En tinieblas. Es como cuando no puedes orar y en lugar de estar perdonando estás piense y piense, pero va a haber y que no sé qué, y voy a hacer esto y voy a hacer aquello. Estás bajo la influencia de las tinieblas. Entonces dice, ojo, cuando una persona está viviendo en tinieblas, dice, no se puede trabajar ahí. Dice, lo único que le está sucediendo a esa persona es que está recibiendo heridas, está recibiendo ataduras y cada vez va a ser peor su vida. La bendición de esto, mis hermanos, es que Dios dice, si tú eres hijo de luz, tú no debes de estar acá. Si estás acá, tú no perteneces a este lado de oscuridad. Lo único que tienes que hacer es alinearte a mí y trasladarte a este lugar y empezar una vez más la comunión conmigo. ¿Cuántas veces te ha pasado que de repente dices, es que ya no siento a la presencia de Dios? Es que ya no puedo leer, es que ya nada es igual. ¿Sabes lo que tú mismo estás diciendo? Que quitaste a Jesucristo como piedra angular de tu vida, que lo desechaste en decisiones a tomar. Quizás había habido un pleito y en lugar de ponerlo de piedra angular y agarrar su ejemplo de perdonar y olvidar, quitaste esa piedra angular y te pasaste a fluir en tinieblas. Fíjate bien, ahí es donde la palabra de Dios dice, las cosas cambian. Pero también de aquí para acá las cosas cambian para bien. Eso es lo que Dios nos quiere decir el día de hoy. Si tú has estado batallando en tu diario vivir y lees en la palabra de Dios contrario a lo que estás viviendo, lo que te está sucediendo, mi hermano, mi hermana, es que no has tomado a Jesucristo y lo has puesto como piedra angular sobre tu vida. Hay personas que dicen en ese mismo ejemplo, ¿sabes qué? Me pasó esto, pero la palabra de Dios enseña y pones a Cristo de piedra angular que yo tengo que perdonar. En ese momento tú estás en la luz y estás participando de la luz. Pero si en esa misma situación no tomas esa postura, a lo mejor tú te pasas para acá y empiezas a fluir en oscuridad y empiezas a no tener fruto y a no lograr nada y empiezas a desesperarte. ¿Por qué? Porque aquí no es Jesucristo la piedra angular. Aquí el que está a cargo es otro y su objetivo es destruirnos. Que siempre estemos tristes, que siempre estemos emproblemados, que nunca veamos el cumplimiento de las cosas. Créelo, permanece en la luz. Por eso Jesús dijo, mientras el día dura. ¿No te ha pasado en un solo día? Ay, disculpa, te voy a pedir que levante la mano después de este ejemplo. ¿No sé si te ha pasado en un mismo día que de repente tú estás en la luz sintiendo la presencia de Dios y ay, amén, y pasa algo, no supiste cómo reaccionar, no pusiste a Cristo como piedra angular y al cuestión de 20 minutos, una hora, ya estás viviendo una oscuridad horrible y tremenda? Y dices, ay Señor, ya no te siento, ya no te escuchas más, estoy viviendo feo. Y de ahí te das cuenta y te pones a orar y cuando sales de oración ya estás de este lado otra vez. Y dices, ay, qué feo, algo malo se me está viniendo a la mente, al alma. ¿Te ha pasado? Yo sabía que sí. Dios nos quiere explicar por qué sucede. Cuando tú no comprendes esto, pues no te vas a dar cuenta qué puede evitar que te traslades a esta postura de oscuridad. Ahora que conoces el proceso y el procedimiento, es más fácil que te arraigues aquí. ¿Cuántas veces te ha sucedido que Dios te dice una palabra, Dios te profetiza algo en la luz? Él no trabaja en la oscuridad. Y de repente tú ves a los días que empieza a tener un cumplimiento, así, en cuestión de días. Amén, amén. Y luego después de días, ves que ya no se cumplió nada y se apagó todo y no pasó nada. Digo, si no somos sencillos, sinceros y humildes entre nosotros, pues ¿dónde, no? Te voy a decir qué pasó. Cuando se te estaba cumpliendo, es porque tú estabas en la luz. Y Jesucristo tenía total poder y autoridad para operar a tu favor.
El día y noche estaba trabajando a tu favor y estaba acomodando tu alma, tu mente, todo tu ser. Cuando de repente se te dejó de cumplir, fíjate y te vas a dar cuenta que es cierto, algo o alguien te trasladó para acá. Y de repente hasta uno dice, ¡chin! Iba tan bien. ¡Ah! Y dices, si no hubiera venido Menganito a hablarme. La cosa es que Menganito vive en tu mismo techo, ¿eh? Ni modo que no te hable. Eso no fue el problema es forjar un carácter que Menganito y tú se lleven bien para que no te traslades aquí. ¿Te ha pasado que de repente dices, ay mi Señor, no quiero, pero ya estoy igual que antes? No te voy a pedir que levantes la mano, ¿para qué? Pero yo creo que ya está claro, ¿no? Significa que ya tienes un buen ratito en este lugar. Que la influencia de la oscuridad ya se está posicionando a tal grado de ti que está influenciando tu manera de pensar, de sentir, de actuar y de hablar. Entonces, ¿cuál es la idea? La última frase de la semana pasada, de la predicación de la semana pasada, no sé si lo recuerdas, fue la siguiente. Bueno, el último comentario. Mucha gente, yo he escuchado a mucha gente que dice, híjole, es que fulanito de tal nació en cuna de oro, ya la tiene hecha, pero yo tengo que estudiar y tengo que trabajar y aparte ir a servir a la iglesia y no sé qué. Y créeme, lo escucho bastante. Y hasta cierto punto, pues sí es cierto, no es lo mismo empezar sin nada que empezar con todo, ¿verdad? Pero déjame decirte algo, a todas las personas que alguna vez han pensado así o quizás ahorita puedan estarlo pensando, tú naciste espiritualmente en más que cuna de oro. Tú naciste espiritualmente en Cristo Jesús. Y Él dice, yo quiero ser tu piedra angular para todo, para que seas un hombre, una mujer de éxito en la tierra y la gente me conozca a través de ti. Aunque tú no hables, que digan Dios está con él, Dios está con ella, se le ve el gozo, se le ve la bendición, se ve su familia feliz, se ve la prosperidad en su casa. Lo único que tenemos que hacer es permanecer en la luz, donde Jesucristo tiene autorización de su Padre para estar operando. Y la manera para permanecer en la luz es poniendo a Cristo Jesús como piedra angular. ¿No sabes esta semana cuántas veces yo tuve que poner a Jesucristo de piedra angular en distintas cosas? No sabes cuántas veces en la semana vinieron dardos del enemigo tratando que yo me trasladara para acá. Y con cosas muy razonables de, no Rubén, pues eres manso, hombre, no menso, ya, o sea, están abusando. Y yo así de que, sí, cierto. De repente me venía la piedra angular y me decía, hey, niégate a ti mismo, yo también padecí, no hay falla. Ay, sí, cierto, casi me engañas. No, es más, yo soy de Cristo, ni me pertenezco. ¿Qué ando pensando que me dijeron o me hicieron a mí? No. Pero casi me mandaban para acá. Aquí en la piedra angular llega a través de la Biblia, hermanos. Cuando tú dices, ¿sabes qué? Tú sabes hasta dónde te liberan. Cuando el enemigo ve que alguien está saliendo adelante y creciendo en él, en Jesucristo tremendamente, él envía sus mejores cartas para hacerlo caer. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces yo he visto familias bien restauradas que cuando ya van a entrar en una etapa muy distinta de Dios, el enemigo empieza a lanzar dardos en lo familiar y en los pleitos y en las contiendas. Yo he visto que cristianos dicen, yo sé que no debo hacerlo, pero ya marté, y reaccionan. Déjame decirte algo, ese es un plan bien elaborado del diablo. La piedra angular que es Jesucristo, que dice, hey, es tu familia, ámala. O hey, es un ser humano, perdónalo y respétalo, ¿verdad? ¿Qué provoca eso en un humano físico? Ay, pues me van a agarrar de su puerquito cuando quieran, ¿va? No, pues échenla, aquí estoy. Pero no, eso es físico. Espiritualmente, ¿sabes qué provoca? Que tú seas libre inmediatamente y no te pases a este lugar donde el enemigo va a empezar a sembrarte y operar en tu vida.
donde el enemigo te va a decir ya basta, y te va a endurecer el corazón, y te va a herir haciéndote recordar lo de 40 años atrás que ni te acordabas tú ya. Así es como opera el diablo. Es necesario que lo comprendamos. Entonces, si nosotros tenemos desde hoy en adelante mucho más a Jesucristo como piedra angular, nosotros somos libres de los engaños del enemigo. ¿Te acuerdas que nos dijo Dios en la profecía hoy? Dice, voy a traer algo muy claro, que voy a quitar los engaños. ¿Sabes cuál es la claridad? No te muevas de la luz. Jesucristo, ponlo de piedra angular. Le estás batallando en tu relación personal. Dile, Jesús, sé tú entre nosotros. No sabes qué hacer en los proyectos laborales, ponlo en tu trabajo. Ponlo en todo lo que necesites como piedra angular. O dicho de otra manera, primero a Él y luego tú. Y aseguras bendición. Vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a ver dos ejemplos de Pedro. Él conocía que Jesús era la piedra angular. Vamos a ver cómo él caminó esto. Acompáñame a Lucas capítulo 5, versículo 1 en delante. Dice así: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, ¿toda la qué? Fíjate bien, ya conocemos los elementos. Respondiendo Simón le dijo: Maestro, toda la noche hemos estado trabajando. ¿Y qué? Nada hemos pescado. ¿Por qué? Porque Dios no estaba trabajando con ellos. Dios espera en la luz. Dice: mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces, y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca, para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas, de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y de Juan de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, ¿qué? Les siguieron. Fíjate bien, vamos a comprender los elementos porque hoy es un día de entendimiento, dice el Señor. Primeramente, Jesús se estaba acercando a la vida de Pedro. Aquí la palabra de Dios enseña que Pedro y sus amigos todavía no le conocían, ¿verdad? ¿Quién es la luz según lo que acabamos de leer? Jesucristo. Ellos no conocían a Jesucristo, entonces no estaban en la luz, ¿verdad? Estaban en tinieblas. ¿Qué dice la Biblia? Que ellos toda la noche habían estado trabajando. ¿Y cuál era el fruto que habían obtenido? Nada. ¿Cuántas veces, iglesia, nosotros hemos trabajado y nos hemos esforzado y hemos obtenido lo mismo que ellos? ¿Por qué? Porque estamos trabajando de noche. No estamos trabajando juntamente con Cristo Jesús. Ahora, ¿qué enseña la palabra de Dios? Que llega Jesucristo, y en ese momento que llega Jesucristo, les suelta una palabra y les dice: ¿saben qué? Echen la red allá. Si tú te das cuenta, si ellos habían trabajado toda la noche y cuando Jesús llega, ellos ya estaban limpiando las redes, eso significa que cuando Jesús llegó era ¿de qué?
de día, ¿verdad? Entonces llega Jesús con su presencia, con su palabra y les suelta la solución. Y les dice, ¿saben qué? Lo que tú tienes que hacer es echar la red para acá. ¿Qué pudo haber pensado Simón? Todavía no le cambiaban el nombre a Pedro. Pues tú quién eres y tú qué sabes. Yo soy pescador y estuve trabajando toda la noche. Yo estoy limpiando las redes. ¿Quieres que las vuelva a ensuciar para nada? A lo mejor uno humanamente pensaría algo así, ¿verdad? Pero ¿qué dijo Pedro? ¿Sabes qué? Por tu palabra yo vuelvo a echar la red. Y dice la Biblia que fue tal la manifestación para Pedro. Recordemos que él era pescador. Él sabía en el término humano que era posible y que era imposible. Lo que Pedro vio, lo que Simeón vio en el área de la pesca era imposible, a tal grado que dice el versículo 8, viendo esto Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús y reconoció que había un Dios. ¿Qué es lo que sucedía? Fíjate bien, ellos estaban aquí de noche, iglesia. Ellos estaban trabajando, ellos querían producir, ellos querían salir adelante, pero no estaban logrando nada. Cuando se pasaron a la luz, donde opera Jesús, acuérdate que leímos en Tesalonicenses, que dice, cuando la gente está en la luz, dice, mientras dura el día, dice, yo estoy chambé y chambé. Dice, porque si por X o Y se me van a la noche, dice, mi padre ya no me deja operar ahí. Dice, ahí opera otro, aquí opero yo. Entonces, fíjate bien, cuando llegó Jesús, que es la luz, dice la Biblia que Él les dio instrucciones inmediatamente, recibieron fruto. Al grado que de nada ya tenían todo. Y fíjate bien qué es lo imponente de esto. Cuando llegaron a tierra, ¿qué dice la Biblia que ellos hicieron? Dejaron todo y siguieron a Jesús. ¿Qué era lo que ellos no habían logrado? Obtener fruto. ¿Qué era lo que Dios les dio? Obtener fruto. Pero ¿dónde se quedaron? ¿En el fruto o con Dios? Si te das cuenta de esto, es bien importante, iglesia. ¿Qué encontraron los apóstoles para que no le prestaran atención al fruto que habían buscado por toda la noche y no habían obtenido? Esto es bien importante, hermanos. Aquí puedes ver un apóstol trabajando de noche logrando nada. Aquí puedes ver un apóstol cerca de Jesucristo, escuchando, haciendo y obteniendo todo, al grado que dice, a mí no me pasa una vez, a mí no me haces un milagro una vez, si te vas tú yo me vengo para acá otra vez, aunque no quiera. Que dice, yo me voy siguiéndote porque tú eres la luz. ¿Te acuerdas un tiempo después cuando Jesús habló un poco fuerte con las personas y que muchos se fueron? Jesús le dijo a los apóstoles, ¿también se quieren ir ustedes? ¿Sí te acuerdas que respondió Pedro, bien inteligentemente, que dijo, ¿a dónde iremos? Dice, nomás tú tienes palabras de vida. ¿Qué estaba diciendo Pedro? Si yo me alejo de ti, Jesús, que eres mi piedra angular, me doy cuenta que se me empieza a anochecer. Lo reconozco, por eso voy pegadito, voy pegadito, voy pegadito. Comprueba lo que te estamos platicando. No solamente lo escuches, compruébalo. Llega a tu caso, es más, ahorita al final vamos a pedir a Dios, ¿sabes qué? Escrito es que somos hijos de luz, lo sabemos y lo creemos. Ayúdanos a permanecer en la luz, Jesús. Ayúdanos a tener toda esta semana viendo cómo te estás moviendo, cómo estás haciendo a nuestro favor. Créeme, si tú te quedas 2, 3 días acá, igual que Pedro, vas a quedar postrado, postrada, reconociendo la gloria de Dios. Es como yo te platicaba la semana pasada que venía en el coche y no podía ni sostenerme. ¿Por qué? Porque está en tal luz que había una gloria muy grande. Eso es lo mismo para cada uno de nosotros. Vamos a ver otro ejemplo de Pedro. Acompáñame al Evangelio de Juan, capítulo 21, versículo 1 en delante.
Fíjate cómo están los mismos elementos. Dice así: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Didimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, ¿y qué? Se le olvidó a Pedro que de noche no hay fruto, ¿verdad? Si te das cuenta, 2 veces a la misma persona, cuando está en oscuridad, ¿qué obtiene? Nada, aunque conozca a Dios y sepa de Dios y hable de Dios. Tiene que estar viviendo con Dios. Amén. Seguimos leyendo. Aquella noche no pescaron nada, versículo 4. Cuando ya iba, ¿qué? Amaneciendo, ¿quién apareció? ¿Quién opera en la luz? Jesús. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa. Mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Una verdad más espiritual: cuando tú estás operando en la oscuridad, cuando tú estás viviendo en la oscuridad, tú no estás comiendo. Tú tienes hambre en tu espíritu. Tú no te estás alimentando de Dios. Y lo primero que Dios hace cuando empieza a amanecerte es que te empieza a alimentar de Él. Por eso lo primero que Él dijo es: ¿tienen algo de comer? ¿Están llenos de mí? Él les dijo: hijito, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Lo mismo, llega la luz, suelta una instrucción, ellos caminan la instrucción y ven poderosamente la mano de Dios en sus vidas. Eso es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros, que aprendamos a permanecer aquí y cada día veamos su mano poderosamente. Versículo 7. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque ya se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro, sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tanto, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús, tomó el pan y les dio, y asimismo el pescado. Esta era ya la 3ª vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado a los muertos. Fíjate bien, el primer ejemplo que hablamos de Pedro fue cuando Jesús llegó a su vida y le dijo: ¿sabes qué? Hay un llamado para ti. Pedro lo aprendió bien por mucho tiempo, al grado que cuando gente desistió, Pedro dijo: no, hombre, yo de aquí no me muevo. Yo ya sé que tú tienes palabras de vida, pero esto que te acabo de leer es cuando Pedro ya había negado a Jesús 3 veces. Es cuando Pedro ya no se sentía digno. Es cuando Pedro ya no estaba en la luz porque él mismo se había desechado a sí mismo. Dios no lo había desechado, pero él en su razonamiento se había desechado a sí mismo. Y dice la Biblia que él se puso ¿a qué? A trabajar. ¿Pero dónde? En la noche, en la oscuridad. Él trabajó y él era experto en eso, pero dice la Biblia que ¿qué produjo? Nada. ¿Por qué? Porque en la oscuridad está el enemigo operando. Si Dios me lo permite, el próximo domingo te voy a hablar de eso. Cómo opera Dios, cómo opera el enemigo, cómo zafarte de uno y permanecer en Cristo.
Pero aquí lo tremendo es lo siguiente, ve los mismos elementos, pero cuando comienza a amanecer, dice la Biblia que con la luz, el amanecer, ¿quién viene? Jesús. Quizás ahorita tú estás en un momento de difícil oscuridad y por la adoración que escuchaste hace rato, por la predicación que estás escuchando ahorita, está amaneciéndote. Está acercándose Jesús a tu vida. Déjame decirte algo. En ese momento yo veo que Dios está acercando a varios. Dios me dice, es para trasladarlos a mi luz admirable, Rubén. Es para que permanezcan y vean cómo yo estoy operando diariamente y constantemente en sus vidas. Es para rescatarlos de la vana manera de vivir. Si nosotros seguimos aquí leyendo, la palabra de Dios también enseña que cuando Jesús se acercó, soltó la instrucción. Quizás tú estás en un momento de anochecer. Si Dios se acerca, créeme, lo primero que va a hacer es tocarte y llenarte de amor y de fe. Y lo segundo que va a hacer es darte una instrucción. Y sábelo, la instrucción que te va a dar está destinada a pasarte a la luz, donde Él está operando, donde Él está trabajando. Un día me dijo un joven algo que quiero compartir sin nombres, creo que tiene mucho que ver. Me dijo, mira pastor, yo soy pues casi de cuna cristiana. Dice, pero tengo 3 o 4 meses que mi vida cambió totalmente. Él tiene como 25 años. Dice, mi vida cambió totalmente apenas hace 3 o 4 meses. Me dice, porque yo reconozco algo. Yo conocía a Jesús, pero vivía en oscuridad. Conocía a Jesús, pero no hacía lo que decía Jesús. Hacía lo que decía la oscuridad, lo que no convenía. Y él mismo reconoció y dijo, ahora que yo estoy haciendo lo que Dios me pide, dice, pastor, en 3, 4 meses he logrado y he caminado lo que no logré en 25 años. Le digo, me dice, ¿me cree? Le digo, te creo totalmente, te lo explico. Le digo, ahí viene en la Biblia. Lo que sucedía es que oías a Dios, sabías de Dios, pero estabas en un lugar donde Dios no opera, donde Dios no fluye. Lo que necesitabas era llegar un amanecer a tu vida, que Dios te tocara y permitieras que te trasladara a su luz admirable. Acuérdate que Él es precioso para los que creemos. Lo que este joven dijo fue, yo puse a Jesús como piedra angular hace 3 meses. Aunque lo conozco de toda la vida, este joven dijo, hace 3 meses yo decidí ponerlo de piedra angular. Y él mismo da testimonio, toda mi vida cambió. Yo te lo he platicado también, yo tengo en pastor 16 años, casi 17. De tiempo completo, pastor de jóvenes, pastor de esto, pastor de aquello. Yo decía, un día va a llegar esto y un día va a pasar. Sí llega y sí pasa. Cuando te pones aquí y pones a Cristo como piedra angular. Si estás, muchos están así. Dije, a ver si no me accidento, ¿ah? El que entendió, entendió. Muchos estamos así creyendo que va a venir la bendición grande. No, en serio, ponte de este lado y pon a Jesús como piedra angular. Créeme, te hace llenar de vida, porque Él es vida. Te hace llenar de fe, porque Él es la fe. Te hace llenar de amor, porque Él es amor. Te hace llenar de esperanza. Mira, yo cuando le explico a esta gente, cuando ando en otros lados, a la semana máximo me hablan. Me dicen, mi mujer no me cree, me está preguntando qué hice y qué va a salir a la luz al rato. No cree que la trate tan bien nomás porque quiero cambiar. Le dije, eso significa que algo estás haciendo bien. Si ella anda preocupada porque te estás comportando bien, le dije, uno, me das a entender cómo estabas, ¿verdad? Le digo, pero eso dejémoslo atrás. Lo que me da a entender ahora es que el Jesucristo está operando grandemente en ti. Eso me da a entender que si lo pusiste de piedra angular, si estás en la luz y Él está trabajando grandemente y fuertemente. Le voy a pedir la alabanza si puede pasar. Por último, acompáñame a Apocalipsis capítulo 22 versículo 1. No los voy a asustar con Apocalipsis, ¿eh? Yo sé que a veces está medio locochón ese libro. Es algo padre.
¿Te acuerdas que Dios dijo en la profecía que son tiempos de oportunidad? Realmente son tiempos de oportunidad. Pero para que esa oportunidad llegue a tu vida y te apropies de esa oportunidad realmente, necesitas estar en la luz, donde Jesús opera. Necesitas ponerlo a Él realmente como piedra angular. Muchas veces yo me he visto tentado, y te lo platico como pastor, a quitar la piedra angular que es Jesús y poner otra cosa, porque las cosas se ven difíciles. Pero Dios me dice, se ven difíciles, pero si me tienes de piedra angular te va a ir bien. Si me quitas creyendo que así la libras y te tratas de hacer un movimiento, me dice, ahí sí se te va a poner difícil. Me dice, ahorita parece, solo te estoy probando a ver cómo reaccionas, no hay dificultad. Me dice, pero si quitas la piedra angular, ahora sí estás en problemas, porque no tienes manera de salir adelante. Apocalipsis 22, 1 al 5 dice así: después me mostró un río limpio de agua de vida, resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad, y a uno y a otro lado del río, estaba el árbol de la vida, que produce 12 frutos, dando cada mes su fruto, y las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella, y sus siervos le servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes, para que los que preguntan si nos vamos a reconocer allá, aquí va a estar escrito tu nombre. Versículo 5 dice: no habrá allí más noche. Repito, no habrá allí más noche, y no tienen necesidad de luz de lámpara ni de luz de sol, porque Dios el Señor los iluminará, y reinarán por los siglos de los siglos. Muchas veces nosotros buscamos luz que no es la luz de Dios, y en realidad nos acercan a la oscuridad. Luces falsas, luces que solo son parches en nuestra vida. Dios dice, ¿sabes qué? Si tú crees en mí, tú ya puedes estar habitando conmigo en un lugar donde no existe la noche. Porque sabes que la noche y los que operan en la noche fueron vencidos en la cruz del Calvario. Ellos ya no tienen derecho legal sobre nosotros, solo tienen derecho con los que operan bajo sus reglamentos y sus fluires. Pero Dios dice, si tú quieres, desde hoy en adelante para ti ya no va a haber noche. Eso no significa que no vengan tiempos difíciles, porque recuerda, los tiempos difíciles nos forman en lo que Dios quiere para nosotros, nos abren los ojos en lo que necesita cambio, en lo que necesitamos echarle más ganitas, ¿verdad? Pero repito, Dios dice, si quieres, después de hoy ya no hay noche para ti. Dice, yo mismo quiero ser tu luz que te alumbre. Yo mismo, dice el Señor, lo puedo hacer desde ahorita para siempre, si tú lo decides, dice el Señor. ¿Alguna vez has sentido el amor cuando tienes más de una semana viviendo en luz? ¿Sí te has dado cuenta? Has permanecido en luz un mes y te has percatado del amor que se vive en un mes permaneciendo en luz. Los que sí, te voy a decir cuál es la señal, te dan ganas de abrazar a todos en la calle aunque no los conoces. Y a todos les dices bendiciones y Dios lo bendiga, y se te va la onda, a todos les dices hermanos. Ahora, imagínate un año de esto. Dice la Biblia, contra tales cosas no hay ley. Imagínate cuando tuviste un tiempo difícil de oscuridad y ahí Dios te trató y te hizo amanecer para ser más humilde, más noble, y tú tienes una semana ahí y te sientes más libre en tu alma. Tú te avientas un mes y de repente ya tienes un montón de amigos y amigas y antes no tenías amigos y amigas. Imagínate un año. ¿Qué va a hacer Dios? Te lo va a poner todavía más sincero el asunto.
Estás en oscuridad, viene el amanecer, Dios te rescata, te traslada a la luz admirable, se pone como piedra angular de tu vida. ¿A poco en 2-3 días no estás sintiéndote increíblemente bien, viviendo una fuerte restauración y vivificación? Si te ha pasado en ese lapso, levanta tu mano, o antes. ¿Sabes a qué quiero llegar con esto? Imagínate un mes así, imagínate un año. El ser humano en su humanidad brinca para acá, se queda un rato, se siente bien y por naturaleza salta otra vez para acá. Y yo me acuerdo. Salta otra vez para acá. Y por naturaleza, cuando ya no sabe qué hacer y ya no puede, salta otra vez para acá. No es necesario vivir así. Ya acepta quién eres en Dios. Ya acepta lo que Dios tiene para ti. Ya no sigas perdiendo el tiempo. Él está listo para ti. Dios me dice: Rubén, en un mes no se van a reconocer todos los que permanezcan en luz después de esta enseñanza. Los ministerios que Dios nos ha dado, el llamado se va a despertar, hermanos. La gente está necesitando que se despierte eso en nosotros. Hay muchos que no están aquí, deberían de estar aquí, pero están afuera y están sufriendo. Personas que si estuvieran aquí, estuvieran escuchando lo mismo y estuvieran teniendo esa oportunidad de caminar también en luz con Dios. Para que eso pase, los hijos de luz deben de estar en luz, para que el Padre los siembre y ellos sean el medio de Dios. Y deja decirte algo: el gozo y la plenitud que se vive por servir a Dios de esta manera no se compara con nada, no se compara con nadie. Ni yo sé que no se va a comparar, porque si no ya hubiera pasado. Hoy Dios te dice: te voy a renovar. De ser necesario, voy a reconstruir tu vida de tal forma que permanezcas en la luz conmigo, dice el Señor. Amén. Nos ponemos de pie, por favor. Recuerda que somos miembros de la familia de Dios, que Él dijo: no los dejaré huérfanos, vendré a vosotros. En esa fe, en esa convicción, vamos a levantar oración. Bendito Padre, Señor, tu palabra enseña que tú no has venido a condenar al mundo, sino has venido a salvar al mundo. Señor, en esa fe, en esa convicción, nosotros clamamos a ti por rescate y por salvación. Primeramente nuestra, mi Dios, si estamos en tiempos de oscuridad. Clamamos, Señor Todopoderoso, y el día de hoy comienza a amanecer en nuestras vidas. Clamamos, Señor Todopoderoso, y el día de hoy seamos peritos arquitectos, que pongamos la piedra angular en nuestra vida, a Jesucristo. Clamamos, mi Dios Todopoderoso, porque hoy son parteaguas para cada uno de nosotros. Que podamos ver desde que amanece hasta que nos quedamos dormidos a Jesucristo operando en nuestras vidas. Muchas veces, no te distraigas, te voy a decir algo importante. Muchas veces yo le decía a Dios: ¿cuándo va a llegar este tiempo? Y yo ya que Dios me decía: en un día. Y decía: amén, amén. Pasaban 2 y no sucedía nada. Y luego le volví a decir a Dios: papá, ¿cuándo va a pasar esto? Me decía: Rubén, en un día. Tanto me lo dijo que un día le respondí: ¿y cuándo va a llegar ese día? Y me dijo: cuando tú quieras, puede ser hoy, ese día, puede ser mañana, puede ser cuando tú quieras. Me dice: a lo que quiero llegar es que solamente un día ante mí basta para que yo active todo lo que te he prometido. Me dice: un día a mi manera, conmigo, ese día que se convierte en principio de días. Y eso es lo que Dios te está diciendo hoy. Si le dices: ¿hasta cuándo va a suceder esto? Dios dice: está un día de distancia,
de que todo cambie. Padre, ¿cuándo va a cambiar esto? ¿Cuándo va a ser mejor aquello? Dios dice, estás a un día, a un momento. Solamente es cuando decidas y aceptes que la luz gobierne tu vida. Te damos gracias, Hijo de Dios, porque sabemos que tú has hablado y has hablado con propósito, porque sabemos que no perderemos más el tiempo, Señor, y que nos usarás para salvación y para testimonio en las naciones. Yo estoy viendo cómo hay ángeles descendiendo, algunos los van a poder sentir, y están poniéndole a varios las manos en los hombros. Eso significa respaldo, dice el Señor. Hay personas muy respaldadas aquí para servir a Dios. Dios dice, despierta, sírveme, te necesito. Despierta es la clave, dice el Señor.